Trabajo número 1 de hidrología. Nuestros integrantes son Paula Castillo, yo, Paulina Espinosa y Marcelo Pino. Aquí presentaré el organigrama de nuestro trabajo, donde Paula Castillo trabajó en la presentación y en la edición del video. Yo, Paulina Espinosa, en la búsqueda de información y presentación del video. Y nuestro compañero Marcelo Pino, quien se dedicó más a la resolución del ejercicio. Nuestros conceptos claves para entender el ejercicio son humedad relativa, presión de vapor, punto de rocío, gradiente adiabático seco y gradiente adiabático húmedo. Humedad relativa. La humedad relativa se define en dos, la definiremos, que son la humedad absoluta y la humedad absoluta de saturación. La humedad absoluta es la que se define como la relación entre la cantidad de vapor de agua contenida en el aire. Y la humedad absoluta en saturación es la máxima cantidad que sería capaz de contener esa temperatura. Esto quiere decir que si se representa una humedad relativa del 0%, indica que el aire está seco. Y si está al 100% significa que está completamente saturado. Por eso lo vemos en estos tres ejemplos de vapor de agua, que cuando está a 0 grados hay un 100% de humedad relativa. Y si hay 11 grados tenemos un 50% de humedad relativa. Y con 22 grados hay un 25% de la humedad relativa. Presión de vapor. La presión de vapor se define como la presión que ejercen los gases a los líquidos en un sistema como lo es una masa de aire. Esto ocurre cuando las dos fases se encuentran en equilibrio. Por una mejor comprensión debemos utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, que fue la fórmula que utilizamos también para realizar el ejercicio de este trabajo, la cual nos indica que el aumento de la presión de vapor dependerá del aumento de la temperatura. Aquí tenemos la fórmula que utilizamos, LES, que es la presión de vapor en saturación, que es igual a 611 por Euler, la presión de vapor, que es la presión de vapor, elevado a 17,27 por T, el punto rocío, dividido por 237,3 más el punto de rocío, el T. Punto de rocío. El punto de rocío se define como la temperatura a la que se debe enfriar el aire, con una presión y conteniendo el vapor de agua constante para así encontrarnos un aire saturado. Eso es lo que quiere decir que el valor del aire debe descender para que el vapor de agua existente comience a saturarse. Esto ocurre solamente cuando la humedad relativa alcanza el 100% produciendo precipitaciones, ya que la masa de aire se encuentra totalmente saturada. Gradiente adiabático. El gradiente adiabático ocurre cuando la masa de aire no recibe ningún tipo de calor externo durante el ascenso o descenso. Este proceso se puede ver mediante la ley de gases ideales y el segundo principio de la termodinámica, lo cual nos demuestra que el gradiente de la temperatura durante el ascenso y el descenso adiabático es de 9,7 grados Celsius por kilómetro. El gradiente adiabático seco corresponde a que la masa de aire disminuye o aumenta 0,97 grados Celsius cada 100 metros dentro de procesos adiabáticos. Y el gradiente adiabático húmedo, esto ocurre cuando el vapor de agua, la masa de aire, se convierte en agua líquida y continúa su ascenso. Este seguirá enfriándose hasta alcanzar la saturación máxima, donde ocurre el punto de rocío y las precipitaciones. Aquí presentaré el enunciado de nuestro ejercicio. Una masa de aire no saturada se encuentra en la cota 86 metros sobre el nivel del mar, asciende hasta la cota 4.924 metros sobre el nivel del mar, en la cota 1.067 metros sobre el nivel del mar. De su descenso se produce la formación de nubes. Una vez alcanzada la cota 4.924 metros sobre el nivel del mar, la masa de aire elimina el exceso de vapor de agua mediante la precipitación, alcanzando la condición mínima de saturación. Luego de esto desciende a la cota 1428 metros sobre el nivel del mar. Nuestra pregunta es, ¿cuál es la temperatura que inicialmente tenía de la masa de aire si los procesos de ascenso y descenso son adiabáticos? El punto de rocío al final de todo el proceso es de 15 grados Celsius, el gradiente adiabático húmedo es de un 76% del gradiente adiabático seco y la humedad relativa al final del proceso es del 42%. Comenzamos nuestro ejercicio sacando los datos del problema, donde nos dan las cotas de inicio, la cota de formación de nube, hasta donde asciende y donde finaliza, y donde yo lo puedo representar en un gráfico para que se pueda entender mejor y se pueda apreciar verdaderamente lo que está sucediendo y que está al ladito. Luego de eso calculamos el gradiente adiabático seco, el gradiente adiabático húmedo.
Y los otros datos, como el punto de rocío y la humedad relativa, eran los otros que estaban dados del enunciado también. Procedimiento. Para resolver el ejercicio planteado, debemos utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, la cual es 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 igual a 611 por E elevado a 17,27 por temperatura, dividido en 237,3 más la temperatura. En nuestro caso, ocuparemos la temperatura de 15 grados Celsius, la cual es la temperatura de nuestro punto rocío, para así obtener la presión de vapor de 1705,90 pascales. Luego, debemos utilizar la fórmula de la humedad relativa, la cual nuestra humedad relativa corresponde al 42%, además de utilizar la presión de vapor obtenida anteriormente para obtener la presión de vapor saturado, que corresponde a 4061,67 pascales, para luego reemplazarlo en Clausius-Clapeyron nuevamente y obtener así que la temperatura de 29,23 grados Celsius corresponde a la altura de 1428 metros sobre el nivel del mar. A continuación, debemos utilizar la fórmula de la relación de la temperatura, además de nuestro gradiente adiabático seco, que corresponde a menos 9,7 grados Celsius dividido por 1000, y nuestro gradiente adiabático húmedo, que corresponde al 76% de nuestro gradiente adiabático seco, haciendo así menos 7,372 grados Celsius dividido en 1000. Para una altura de 4.924 metros sobre el nivel del mar, donde ocurren precipitaciones, se calcula con la fórmula de relación de la temperatura, obteniendo así que tenemos una temperatura de menos 4,68 grados Celsius a 4.924 metros sobre el nivel del mar. Utilizando el principio de relación de temperaturas, lo calculamos a una altura de 1.067 metros sobre el nivel del mar, donde ocurre la formación de nubes, obteniendo que la temperatura en esta zona será de 30,06 grados Celsius a una altura de 1.067 metros sobre el nivel del mar, para finalmente calcularlo a la altura inicial, que corresponde a 86 metros sobre el nivel del mar, obteniendo así que la temperatura inicial corresponde a 39,58 grados Celsius a 86 metros sobre el nivel del mar. Terminando con el ejercicio y a modo de conclusión, la pregunta del enunciado era ¿cuál era la temperatura inicial? Y la temperatura inicial a una altura de 86 metros sobre el nivel del mar nos da de 39,58 grados Celsius. Siguiendo con el esquemita, pongo las temperaturas a cada altura que nos dieron y podemos decir que cumple con nuestra hipótesis, que a mayor altura menor es la temperatura. Como por ejemplo a una altura de 1067 metros sobre el nivel del mar nos dio de 30,06 grados Celsius, subiendo a una temperatura subiendo a una cota de 4.924 metros sobre el nivel del mar nos dio una temperatura de menos 4 grados, 68 grados Celsius. Y luego desciende a una altura de 1.498 metros sobre el nivel del mar y nos da una temperatura de 29,23 grados Celsius.